Soy Ignacio Torralba y vamos a entender de vinos. Decía el arcipreste de Hita en su libro del buen amor la siguiente frase: como dice Aristóteles, y es cosa verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia, y la otra cosa era por haber ayuntamiento con hembra placentera. Con esto quiere decir que el mundo se mueve alrededor de esos dos polos. Lo que ocurre es que ha cambiado a través de la historia, hemos cambiado el concepto de nutrición, que era simplemente de supervivencia, por el de gastronomía, que es desde luego mucho más hedonista. En el mundo de los sentidos, desde el punto de vista gustativo, siempre se ha dicho que hay dulce, salado, ácido y amargo. Y bueno, eso ha sido así hasta no hace mucho tiempo. Aunque recientemente también se hablaba de dos sabores nuevos. Uno es el umami, que es el sabor del glutamato, es un sabor nuevo. Y luego hay otro sabor que es relativamente reciente también, que es de las verduras fermentadas. En cambio, en el mundo de la gastronomía, la cosa es mucho más compleja de esos cuatro sabores, porque entonces ya tenemos agrio, balsámico, rancio, yodado, ahumado, metálico, jabonoso. ¿Quién no recuerda el sabor de esos melones amarillos que tienen esa nota jabonosa, melosa? Bien, después de esto hay el refuerzo del sentido del tacto, que está en la boca también, y que en realidad no son sabores, sino sensaciones táctiles. Entre esas podemos clasificar lo que llamamos el picante, el astringente y la sensación del carbónico. La sensación del carbónico nos la traduce el paladar por una sensación ácida. Pero bien, lo importante es plantear que en el maridaje se habla de que plato más vino forman una sinergia, o sea que la sinergia es cuando un producto potencia a otro, y entonces se dice que es como 2 más 2 son 5. La suma es mucho mayor que lo que aportan los dos. Y eso es debido principalmente a que el sentido del gusto está muy reforzado, porque cuando tanto los alimentos como los vinos los calentamos en la boca, entran esos aromas, entran por la vía retronasal, que es mucho más sensible porque ahí interviene el olfato, y entonces ahí es donde se sublima la sensación de conjunción de paladar con aroma. Hay una serie de maridajes que, como dice el título, hay que probarlos antes de morir, porque si no, en el más allá es posible que nos pudiéramos arrepentir. Para mí, el número uno de los maridajes, por la sinergia que tienen, es el foie con el sauternes. También se puede hacer una sustitución por el Gewürztraminer, ¿no? Pero a mí me sigue convenciendo mucho más un buen sauternes, desde luego con un buen foie. Si no has probado esto, se puede decir que no has hablado nunca con Dios. Esto es como hablar con Dios. El segundo maridaje que yo considero de libro es un oporto con un fromage bleu, con un roquefort o un Stilton. Ahí el tanino y el dulce del oporto se mezclan con la sensación grasa y salina del roquefort, y ahí puedes ver las estrellas, como decía Don Periñón. En el número 3 yo situaría un maridaje bastante menos conocido, pero sería, por ejemplo, un Sancerre, que es un vino de la zona del Loire, a base de Sauvignon Blanc. Se pueden encontrar buenos Sancerre entre 20 y 40 euros, como el de Pascual Jolivet o el de Vincent Gaudry, más un queso de la zona, un queso de cabra de la zona,
que es el llamado Crottin de Chauvignol, que es un queso de cabra, que al envejecerse da unas notas almendradas muy elocuentes, y que cuando se hace aún más viejo evoluciona hacia notas especiadas. Eso, junto con las notas florales y el puntito ácido del Sauvignon Blanc, hace que sea una sensación religiosa, como dice alguna canción. En cuarto lugar, yo pondría el queso Comté, que los franceses dicen que es el rey de los quesos y un queso para reyes. Hay que probarlo, no se puede uno ir de este mundo sin haber probado un Comté, con un vino del Jura. Los vinos del Jura son a base de Chardonnay y otra variedad de la zona que se llama Savagnin, que es una auténtica maravilla. Hay que probarlo. En quinto lugar, yo pondría un maridaje muy hispánico, que es los mariscos con el albariño. Están hechos el uno para el otro. Eso, hay mucha gente que los ha probado, pero desde luego se trata de marisco de calidad con un buen albariño. También en este capítulo se podría sustituir, por ejemplo, con unas ostras y un vino de Chablis, que tanto las ostras como el Chablis tienen esa notita metálica que cuando se funden en el paladar y con el reforzamiento de la vía retronasal dan una sensación hedonista a tope. En sexto lugar, podemos cambiar un poquito en la misma geografía, y entonces nos iríamos a un cordero asado con horno de leña y un vino de la Ribera del Duero. No hace falta que sea un Vega Sicilia, que desde luego va muy bien, pero con un Viña Sastre o con un Balduero o con un Arzuaga puedes ver las estrellas. Después, un poquito más al sur, podemos encontrar la misa que hacen los langostinos de Sanlúcar con una copita de manzanilla. No sé por qué, pero también están hechos el uno para otro. Son maridajes que hace la naturaleza, no nos los hemos inventado, los han encontrado en la propia zona. Por lo tanto, eso hay que probarlo. En octavo lugar, yo pondría la sinergia que forman. Probar unos higos maduros o unos dátiles con un Pedro Ximénez. Eso es como para tirar cohetes. O sea, es algo fantástico. Están hechos los unos para los otros. En noveno lugar, yo pondría un jamón ibérico de bellota con un vino de Jerez, con la salvedad de que si el jamón está cortado en tacos, al masticar el taco de jamón se saliva más, presionamos la glándula salival y se saliva más. Entonces ahí le podemos poner un oloroso. En cambio, si el jamón está cortado en finas láminas, desde luego va mucho mejor el fino. Después, ya para llegar al final, encontraríamos, por ejemplo, unas gambas de Palamós, pero aquí también encontramos dos sabores y dos texturas. A quien le guste el sabor de la cabeza de la gamba, que eso es una potencia de marisco y aromática y gustativa tremenda, a eso se le podría poner un amontillado, porque tiene más estructura y más cuerpo. En cambio, para la cola de la gamba iría mucho mejor un vino, un Riesling. Por lo tanto, con estas 10 maridajes hay que probarlos necesariamente, pero ya. Y entonces, si ya pruebas estas 10 cosas y por el otro lado tienes una cierta satisfacción de la que decía el arcipreste, ya si te mueres, ¿qué le vamos a hacer? Suscríbete porque te irás enterando de más cosas para disfrutar entendiendo de vinos. Hasta otra.